Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción al capítulo número 11 y final de Boku no Hero Academia, la temporada final, o mejor conocido como Mi Academia de Héroes. Y sí, finalmente, después de una gran y larga travesía, hemos llegado pues a la conclusión y este gran viaje pues que ha sido esta historia. Y bueno, antes de ponernos sentimentales, todavía pues nos falta un episodio pues que terminar de llegar a ver. Viendo cómo pues nos habíamos quedado en el capítulo anterior, parece pues que empezamos a darle cierre pues a todas las situaciones, especialmente o sea con los villanos, o sea que terminaron ahí quedando eh, con vida, o sea, después de todo este conflicto. Como pues vemos un poquito pues la reunión, o sea, de Gentle, o sea, con la Brava, bastante bonita, la verdad, la plática de House con Lady Nagan, ella esperando pues a ver cómo pues será el nuevo futuro, o sea, que le espera a la sociedad ahora, gracias pues a lo que ha hecho pues nuestro querido Dekuseni. Aparte, bueno, vemos como pues Deku termina transmitiendo las palabras, últimas palabras, o sea, de este Shigaraki pues a Spinner. Quien al final va a ser quien termine cargando, o sea, con este legado del mismo Shigaraki. Aparte, me gusta, o sea, como pues en medio de todo esto empezaban ahí a poner este debate acerca de Shigaraki. O sea, quién fue como persona, o sea, por qué hizo lo que hizo, este debate, o sea, donde hay que o sea, básicamente, o sea, viendo ahí de, ¿por qué Shigaraki hizo lo que hizo? Ya, solamente era un monstruo de, no, pero es que hay que entender, o sea, qué es lo que le llevó, no, pero si es que lo terminamos justificando, luego habrá gente, o sea, que se sienta motivada y lo convertiremos en un mártir y tal, no, por eso es un cabrón. Todo interesante, la verdad. Me hubiera gustado, o sea, que hubieran explayado mucho más ese, o sea, ese debate y tal, pero entiendo, pues la idea no era centrar todo en eso. Dieron pues las pautas, o sea, principales, o sea, para que uno pues pudiera llegar a entender ahí el mensaje, el cual considero, o sea, que está bastante bien, muy bonito. La verdad, y bastante reflexivo, o sea, cuando te lo pones pues a llegar a pensar. Y bueno, y ya después de todo esto, bueno, nuestros muchachos también pues continuando con su queridísima vida, viendo cómo pues ya, o sea, Bakugo y este Todoroki pues se han vuelto los más populares. Ahí nuestro querido Dekusini un poquito pues por ahí, la verdad, teniendo también este conflicto acerca, o sea, de cómo pues todos obviamente, o sea, terminan viendo a Shigaraki y igual al mismo tiempo pues nuestra querida Oshako, o sea, pues dándose cuenta como pues la vida continúa para los demás, mientras pues ella sigue sintiendo pues este remordimiento por lo de Toga. Al punto pues de intentar pues poner ahí su mejor cara, o sea, para que pues no preocuparas y sus compañeros, pero obviamente, o sea, no pudiendo pues dejar ese dolor de lado. Que al final es el mismo Dekus el que se termina pues dando cuenta ahí de la situación y vemos como pues termina yendo a hablar con ella, o sea, para aliviar un poco pues la carga de ambos, o sea, porque los dos terminan cargándose con ese peso al ser y representar realmente pues la bondad, o sea, de un héroe y tal es a los que las muertes, o sea, de tanto de Shigaraki como de esta Toga pues terminan, Himiko, termina empezando pues más para ellos, o sea que realmente pues a las demás personas. Es duro, o sea, porque definitivamente es el camino pues de el héroe más complicado, pero eso demuestra pues el buen corazón, o sea que tienen pues estos dos muchachones. Justamente siendo aparentemente pues ese el último momento en que vemos como pues Deku tiene el One for All. Así que, wow, muy sad la verdad, pero al menos pues nuestros muchachos ahora pues podrán llegar a continuar su camino
Y bueno, ver qué es lo que terminan haciendo de esta nueva sociedad. Aunque viendo pues la escena post créditos pequeñas que nos terminaron dando, donde aparece pues este misterioso niño y tal, el cual aparentemente pues está pasando algo, o sea, justamente con él. No sé, o sea, me imagino, como les mencioné en el capítulo anterior, que querrán hacer ahí un paralelismo, o sea, con lo que pasó, o sea, con Shigaraki en su momento y con ello pues darnos este cierre, o sea, mostrándonos cómo pues la sociedad ha cambiado y tal, vamos a ver, o sea, qué es lo que va a pasar, o sea, con este muchachinho y ver si logran evitar que otro Shigaraki Tomura pues logre nacer. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Sin lugar a dudas, un final espectacular. Me ha encantado, la verdad, o sea, cómo pues se ha resuelto, o sea, básicamente todo, toda la situación y tal. Y el mensaje, o sea, que termina al final pues dando esta historia, o sea, de cómo pues cualquiera puede llegar a ser un héroe. Muy, muy bonito, o sea, porque sí, es muy cierto, o sea, no, o sea, como sabemos y como siempre se nos planteó, o sea, al principio de la historia, o sea, que un héroe no puede llegar a completamente salvarlos a todos, o sea, un superhéroe, o sea, no puede, porque pues no es todopoderoso, no es todo omnisciente, o sea, no puede estar en todos los lugares a la vez, y es por eso, o sea, que cada persona ahí normal, entre comillas y tal, o sea, también, o sea, tiene que dar su aporte eh, en este camino, extender pues esa mano, o sea, cuando pues se llegue a necesitar, o sea, porque el mensaje es claro, o sea, todo el mundo, o sea, puede pues llegar a convertirse en un héroe, independientemente, o sea, de lo grande o fuerte que sea, de los poderes, o sea, que tenga, eh, y bueno, de lo que haya pues detrás de tal. Y me ha gustado, como les digo, o sea, ha sido una conclusión muy preciosa. O sea, bueno, antes de hablar, o sea, acerca del final, me gustaría hablar un poquito, o sea, de lo que ha sido, o sea, Boku no Hero, o sea, desde mi experiencia, o sea, habiéndolo visto, o sea, desde el comienzo. Y tal, recuerdo justamente, o sea, que hace ya como poquito más de, sí, no me acuerdo cuántos años exactamente, pero sí, o sea, ya bastante tiempo, o sea, yo había escuchado a hablar, o sea, de un manga de superhéroes, o sea, ahí bastante famoso. Creo que todavía estaba ahí por la época de Narutinho, viendo One Piece y Bleach y tal. Justamente, o sea, creo que se estaban acercando, o sea, a acabarse y tal. Y habías empezado a escuchar, o sea, acerca de Boku no Hero, de que, wow, Dios, el besto manga, el nuevo shonen, revelación y tal.
yo me quedaba así, como que en esa época pues no leía mucho manga y bueno, sigo sin leer mucho manga, que justamente a la par creo que estaba saliendo Torre de Dios, que también, o sea, era de los dos, o sea, que más escuchaba hablar ahí de que no, Boku no Hero, no, Torre de Dios y tal. Y dije, wow, ¿en serio está tan chulo? Bueno, es un superhéroes, me imagino que, que debe estar chulo. Y rápidamente, unos añitos después y tal, o sea, terminó saliendo, o sea, la primera temporada, o sea, de Boku no Hero. Y dije, buah, y aquí soy. Vamos a ver, o sea, porque la gente, o sea, hacía tanto ruido, o sea, con respecto a este mangacito. Y hay que decir, o sea, que chulada, la verdad es que yo disfruté mucho la primera temporada, especialmente su inicio y su final. O sea, porque tengamos en cuenta, o sea, que los primeros episodios, o sea, son muy potentes y muy emocionales, especialmente, o sea, cuando te muestran ahí a Deku sin poderes, todo indefensito y tal, dando lo mejor ahí de sí. Y cuando su cuerpo se mueve solo y para salvar a Kashan y tal, y te demuestra ahí, o sea, lo que es tener el corazón pues ahí de un héroe que termina ahí impulsando al Mike también pues a moverse y tal, y cuando al final, o sea, le termina diciendo tú también puedes ser un héroe, es como que te llega mucho al cocorito, la verdad. Fue precioso. Luego tenemos el entrenamiento, que bueno, estuvo chulo, la verdad, o sea, para que pues pudiera resistir el One for All y tal. Luego tenemos ahí la parte, o sea, donde pues ya hace el examen de ingreso, o sea, que a mí siempre me pareció muy exagerado el examen de ingreso, tengo que decir, o sea, la tecnología. El problema no es la tecnología, o sea, porque me lo compro, o sea, es un mundo de superhéroes, o sea, pueden tener ahí tecnología y tal. Lo que me sorprende es el gasto de, o sea, de recursos, o sea, que tienen y cómo, o sea, logran hacerlo, o sea, y tal, eso es lo que siempre me ha sorprendido. Pero bueno, quitando eso de lado, o sea, al final, o sea, cuando se encuentra con Ochako, cuando la salva y tal, y cuando recibe ahí el mensaje, o sea, y cuando le mencionan los puntos secretos de heroísmo, o sea, de proteger o de rescate, no me acuerdo cómo se llamaban esos puntos, y que Ochako ahí queriendo ahí pasar sus puntos a Deku y tal. Muy bonito, muy bonito la verdad, o sea, que al final le daban la bienvenida a la academia, se fueron momentos, o sea, bastante bonitos. Ya después, o sea, cuando se enfrenta Bakugo y por fin le, o sea, encuentra ahí valor, o sea, también un buen momentazo. Y ya después de eso, o sea, la batalla final, o sea, cuando los villanos, o sea, se infiltran en la academia y empiezan pues a atacar pues a los alumnos, y luego ya todo se empieza pues ahí a descontrolar y termina llegando al Mike para pelear pues contra este gnomo mamadísimo. Vemos cómo pues está ahí, pero logra sacar el plus ultra y de esta manera pues lograr derrotar pues la amenaza, terminando ahí la primera temporada, que les digo, o sea, me había quedado así como que, wow, Dios. Pues sí, la verdad está bastante chulo el anime. Luego cuando anunciaron, o sea, que iba a haber segunda, yo estaba así como que, vientos. Luego, por favor, y cruzaba los dedos, o sea, que por favor, porque todavía, o sea, apenas creo que era la época donde apenas estaban haciendo esto de los animes de temporada. O sea, que sacaban por temporada, o sea, que te sacaban cachitos, o sea, por cada año, así como que este año te sacamos este cachito, este otro año te sacamos este otro cachito. Creo que apenas era el comienzo, o sea, de esa cuestión. Y decía, bueno, para evitar el relleno y tal, pues les digo, me parecía una estrategia pues bastante interesante, porque recordemos que la idea antes era explotar el anime, o sea, lo más, bueno, sí, la franquicia, o sea, lo más que se pueda, por eso pues intentaban, o sea, sacar rápidamente pues el anime del manga para aprovechar la popularidad pues de este mismo. Cuando se veían que estaban ahí como que medio cerca de tal, hacían o una de dos. O sea, si el anime, digo, si el manga era bastante popular, o sea, hacían la de, bueno, relleno infinito hasta que estemos lo suficientemente separados o podamos abarcar un arco bien, o sea, sin interrumpir.
y tal. Y ya vemos lo que terminó pasando, o sea, con Naruto, con este Bleach, e incluso One Piece, que aunque sea el anime con menos relleno, o sea, de los shonens que he mencionado, hay que decir, o sea, que digamos rellenaban de otra, terminaban rellenando, o sea, de otra manera. Pero bueno, la otra era de que pues al final terminaban dándole un final original al anime, lo cual tristemente fue lo que le pasó a muchos animes en su momento, o sea, de tener finales originales y ahorita, o sea, apenas ahorita como que se empiezan a dar cuenta de que, uy, como que la cagamos un poquito, ¿no? Y por eso, o sea, vemos, o sea, que han empezado a sacar un montón de remakes, obviamente queriendo aprovechar pues la popularidad, o sea, de las franquicias y tal, y bueno, pues dar esa adaptación, o sea, que bueno, de viejo lleva de merecer pues la obra en su momento. Por eso hemos tenido un montón de remakes, o sea, como Shaman King, Ranma, Urusei Yatsura, y otros, o sea, bueno, de los que, bueno, yo al menos yo no he visto, pero Jaiba creo que también era uno. Y bueno, interesante, la verdad, pero como les digo, o sea, bueno, llegó la segunda temporada. Entramos pues en el arco del torneito, conocemos un poquito más del trasfondo de Shoto, y tal, y wow, empezabas a notar, o sea, que las cosas pues empezaban a ponerse un poquito serias, especialmente cuando llega pues el momento de Stein, cuando llega el Stein y tal. Y bueno, ve su ideología y al final, o sea, hace la potente declaración, o sea, que empieza a hacer, o sea, que las cosas se muevan en el mundo y tal, es cuando dices, wow, Dios, esta vaina es seria, ahora sí se vienen los villanos. Ahora sí, o sea, ahora sí se vienen los verdaderos villanosos. Así que muy interesante la verdad esa parte ahí de Sten, digo, ahí ya empezabas a ver, o sea, que las cosas se ponían bastante serias, o sea, dentro de la historia, como tal, o con la llegada pues ahí digo, la ideología de Stein y la llegada pues de los villanos, dejándola en una parte, o sea, muy interesante porque como les digo, o sea, apenas estaban llegando los villanitos. Luego tuvimos, o sea, la tercera temporada, o sea, con toda la parte del principio, o sea, del secuestro de Bakugo, o sea, que estaban en el campamento, la idea, o sea, de un posible, pues ahí, creo que ahí es donde empiezan a hablar, o sea, acerca del traidor, o creo que es desde la primera, con todo lo de la infiltración, ya no me acuerdo, o sea, desde cuándo se plantea la idea del traidor. Que hay que decir que la idea del traidor, o sea, estuvo bien, o sea, es un clásico, la verdad, dentro de las historias. Pero siento que lo manejaron un poquito mal, o sea, porque como que sí, o sea, te plantean la idea de que hay un traidor, pero luego, o sea, como que no terminan haciendo nada, o sea, con eso realmente hasta allá, el final, o sea, que tenemos pues a nuestro querido, no puedo parar de brillar, eh, al final y tal, digo, si bien es como que hubo pistas y tal, o sea, me hubiera gustado, o sea, que hubieran mostrado, o sea, momentos más concretos, o sea, donde uno pues pudiera llegar a ver de que, oh no, sí hay un traidor. Porque es como que la única idea, o sea, de que teníamos del traidor era que conocía exactamente los movimientos, o sea, de la clase. Es la única pista, o sea, que teníamos. Y era, pues ahí una pista, o sea, de que tendría que obviamente ser alguien de la escuela incluso. Si nos ponemos más exactos, alguien de la clase, pues ahí de Deku. Pero bueno, potente, la verdad, la parte, o sea, de cuando llegan pues ahí los villanos, conocemos pues ahí las habilidades, y tal, el secuestro pues ahí de Bakukini, algunas peleitas que me hicieron falta, hay que decir, algunas peleitas pues ahí, Deku contra el musculoso bueno, el super puño ahí, y bueno, toda la idea pues ahí de lo de Kota y tal, o sea, bastante bien. Luego viene el rescate de Bakugo y tal, que me gustó, la verdad, o sea, porque al final, o sea, aquí te plantean muy bien la idea y de hecho creo que es el punto,
digamos, de inflexión, o sea, para Bakugo, o sea, como tal. O sea, porque al final, o sea, te hacen ver, o sea, que el corazón de Bakugo, a pesar de todo, es el de un héroe. Porque yo tengo que admitir, o sea, que todo este tiempo, en su momento, o sea, llegué a pensar de que, oh, Bakugo se va a hacer un villano. En el futuro, Bakugo va a ser el villano y tal, y va a pelear contra Deku y tal. O sea, esa era mi idea y tal. Pero me gusta, o sea, cómo pues el autor, o sea, termina tomando esta expectativa, o sea, de que uno pues esperaría justamente de un personaje, o sea, como Bakugo, o sea, convertirse pues en un villano y tal, y te lo tuerce, o sea, haciendo que al final, no, o sea, que al final Bakugo es un héroe, ¿sabes? En toda la cuestión de la palabra, aunque a algunos pues le pueda llegar a caer mal ahí su actitud. Y al final, o sea, cuando van pues sus amigos ahí al rescate y tiene pues todo este peso de culpa, o sea, por haber causado la caída, entre comillas, pues de All Might y tal, pues su héroe y tal, pues es como que durillo, la verdad. Al final te das cuenta, o sea, que Bakugo pues es solo otro niño, o sea, que fantasea con la idea pues de ser un héroe. Muy bonito, la verdad ahí y tal. Y luego les digo, se ayuda a comprender un poquito pues más al personaje pues de este Bakugini dentro de el todo. Luego obviamente pues hay que hablar, o sea, de la pelea de All Might, o sea, contra el All for One y tal, bastante chula esta idea, la revelación, o sea, de quién es Shigaraki en ese momento y tal, esta idea, o sea, de al final, o sea, darlo todo y tal, o sea, para lograr vencer al All for One y cómo pues se termina acabando esas ascuas y la parte ahí el momentazo de ahora es tu turno y tal fue como que wow, que había como que, o sea, tenía el significado, o sea, para Deku, pero que todos lo malinterpretan en el hecho de que va a ir por los villanos y tal, o sea, wow, Dios, es que está muy bonito, o sea, es muy hermoso, o sea, cómo construye los momentos. Y es una de las cosas de que yo siempre me quedé maravillada, así como que... Buah, o sea, cuando llegaba el momento de un momentazo, o sea, con la banda sonora épica y tal, o sea, era sublime. Muy, muy sublime, la verdad. Después de eso, si mal no me equivoco, ¿qué siguió? La verdad, no me acuerdo mucho. Ya. Creo que sigue la parte, o sea, de lo de las licencias. O sea, que tienen que conseguir ahí sus licencias provisionales o algo por el estilo y hacen el torneito este y tal. Que bueno, es un arco interesante. Que es otra de las cosas desde que me gustó también. O sea, que probablemente a muchos pues no les haya gustado estas partes donde pues no se involucraba pues a los villanos y tal. Y era como que simplemente más, digamos, más shonen en ese sentido, o sea, con los torneitos y tal. Pero a mí era una parte, o sea, que para mí me gustó bastante, o sea, de Boku no Hero. O sea, de que esa parte, o sea, académica, podríamos decir, esa parte, o sea, social, o sea, que había, o sea, de cómo funciona el sistema de heroísmo y tal, o sea, siempre fue una de las cosas de que me gustaba, o sea, que tuvieran todo esto, o sea, que hay o sea, cuando uno va a la universidad, justamente, o sea, que se pone a estudiar los momentos de prácticas, el hecho de que tengas que sacar ahí tu cédula, de tu título y tal, o sea, es como que muy, muy burocrático, pero es como que, wow, Dios, o sea, le da ese realismo de, o sea, si existiera en la vida real el sistema de héroes, así más o menos, o sea, me imagino, o sea, que debería llegar a ser, o sea, con pruebas, o sea, para demostrar, o sea, de que pues tienes lo necesario, o sea, para ser un héroe. De hecho, siendo médico, o sea, hago un paralelismo, o sea, muy, muy acorde a eso, o sea, donde también, o sea, te hacen ahí, o sea, que también, o sea, en las prácticas y tal, o sea, que tienes ahí lo necesario, o sea, para ser un médico, las prácticas profesionales y tal, o sea, que te envían ahí o sea, con un médico a aprender a hacer lo que hace el médico aquí, el paralelismo con lo que un héroe pues hace y tal, o sea, es como que, muy, muy, muy bueno, por eso les digo, o sea, a mí
A pesar de que sí he visto y sí le llegué a leer, o sea, de que fueron los arcos justamente esos, o sea, los de, digamos, entre medias, los menos populares o los no tan queridos y tal, yo la verdad es que disfruté de cada uno de esos, de esos arcos, o sea, me parecía muy, o sea, genuinamente me parecía muy, muy interesante, o sea, cómo evaluaban y tal todas estas situaciones. Ya después de esto, o sea, de toda la situación, o sea, que empieza a surgir, o sea, con lo de Endeavor y tal, la aparición de Hawks así de manera bastante sospechosa de que, tú, hay algo que está ocultando, pero no, al final Hawks resultó ser bueno, un antihéroe más que un héroe, la verdad, pero bastante ahí acertado, la verdad, mostrándonos pues este, digamos, lado más oscuro, o sea, del heroísmo, ya dándote más pistas acerca de lo de Davi, creo que ahí era y tal. O esto fue, creo que lo estoy confundiendo. O sea, porque estábamos hablando de la tercera y esto pasó creo que en la cuarta. Sí, creo que lo estoy confundiendo. O sea, porque luego, sí, lo estoy confundiendo porque eso viene apenas en la cuarta. O sea, que en un principio tenemos toda la cuestión de Eric, que sin lugar a dudas uno de los mejores arcos, aunque tengo que admitir. Sé que para mí toda la recta final, para mí ya ha sido mejor, la verdad. Pero hay que decir, o sea, que el arco esto de los yakuzas y con él y tal, me da risa, o sea, como pues, no, nosotros tenemos el honor de un yakuza, o sea, puto, son también criminales, o sea, no me putas. Es que yo no entiendo, o sea, que tienen las historias, o sea, bueno, son de Japón, creo que entiendo un poquito y tal, pero esa idea, o sea, de querer romantizar, odio esa palabra, pero creo que queda exacta aquí, o sea, romantizar a los yakuza, a las bandas ahí de criminales, de que no, es que nosotros tenemos honor y tal, o sea, perros. Perros son criminales. No me vengas ahí con el honor y ay, es como que wow, es como que es como si se me quisieran burlar en la cara. La verdad y es algo, o sea, que no voy a permitir, o sea, que me quieran vender esa idea, pero en fin, yo, al final, bueno, me gustó, la verdad, cómo pues se van dando los enfrentamientos y tal. Luego, es muy bueno, o sea, en ese sentido, o sea, cómo pues al menos el autor intenta darle ahí su momento hacia otros personajes, pero hay veces, o sea, en que siento, o sea, que sí, me quedo debiendo muchas cosas. Hay personajes, o sea, de la clase A que al final es como que, por ejemplo, el del azúcar y el de la cola, o sea, terminan sobrándome tanto. Hay personajes, o sea, más interesantes, o sea, en la clase B y tal, y también, o sea, en la clase B, hay que decirlo, personajes de lo más desaprovechados. No entiendo, o sea, ni por qué les dedican ahí un arco, o sea, cuando hacen lo de tal, pero en fin, o sea, desaprovechadísimos, la verdad, o sea, estas situaciones, o sea, que se pudieran haber llegado, pues ahí dar más cosas interesantes, la verdad, pues en medio de todos estos arcos. Pero bueno, continuando con el arco ahí de Shisaki y tal, o sea, cuando rescatan a Eri, la parte del Emilion y tal, o sea, buah, preciosísimo, o sea, como al final, o sea, sigue sin rendirse y todo su entrenamiento, ahí lo pone en práctica, logrando darle pelea a pesar, o sea, del don tan peligroso, o sea, que tiene el overhaul, muy, muy bueno, la llegada de Deku, con la cancioncita, el Magyu, llegando ahí tal, o la pelea y utilizando el rebobinar, o sea, para poder utilizar el One for All, o sea, todo lo que da, el golpe final, o sea, muy, muy chulo, la verdad, pues ese arquillo. Luego al final, o sea, con Shigaraki llegando, robando ahí, puteándolo, o sea, también épico, la verdad. Luego, o sea, pasa, creo que aquí es donde pasa, o sea, toda la cuestión de los niños. Eh, no me acuerdo por qué. O sea, pero Shoto, Bakugo
habían reprobado, o sea, su examen, o sea, no me acuerdo muy bien cómo era el asunto, pero habían reprobado en conseguir pues su licencia provisional, así que habían tenido que ir a clases suplementarias. Y bueno, termina sucediendo pues todo esto de los niños, o sea, y de la teoría esto de lo de los dones y tal, o sea que ¡buah! A mí me encantó, la verdad, toda esa parte pues ahí de los niños y tal, y como pues al final vemos, o sea, como pues el Bakugo, el grupo este, o sea, logró terminar haciendo pues que estos niños se abrieran un poquito pues más ahí sus cocoritos, o sea, buah. Fue un momentazo, no dudo en que haya gentes en que probablemente no le haya gustado para nada ese arquillo, la verdad, pero para mí fue wow, fue muy, muy bueno, la, la verdad. Luego ahora sí, pues tenemos todo lo de Endeavor, o sea que empieza a tener dudas de lo que es pues ser el héroe número uno y empezamos a ver un poquito pues de lo que hay de trasfondo acerca de su familia y tal. Y luego empiezas ahí a ver, o sea, lo jodido, o sea, que pues está ahí el asunto, bueno, creo que todavía no veíamos nada de la familia, sino hasta la siguiente temporada, o sea, que terminó siendo la quinta. Sí, fue la quinta, que es donde ya tuvimos, o sea, el enfrentamiento con la clase B, o sea, combates chulos, la verdad, pero les digo, o sea, para mí si hubieran aprovechado después todo el asunto de la clase B, me hubiera gustado, la verdad. Pero tristemente, digo, fueron muy desaprovechados. Sirvió más que nada este arco, o sea, para... eh, más que nada, o sea, para mostrar ahí lo de Deku y tal, o sea, esto de los dones de los antiguos portadores y tal, o sea que estuvo pues bastante ahí interesante la verdad, me gustó. O sea, la verdad, muchos se quejarán probablemente, o sea, de los poderes, o sea, que de repente termina obteniendo Deku. Pero al final, o sea, para mí me gustó, o sea, porque tiene sentido, o sea, tiene sentido. O sea, si no tuviera sentido, la verdad, entonces sí diría, nada, es una mamada y tal. Pero, o sea, puede ser forzado, puede ser lo que quieran y tal, pero, o sea, tiene coherencia, o sea, dentro de lo que nos han mostrado. La verdad, o sea, acerca del One for All. Eh, y me gusta, o sea, porque así o sea, que los poderes de Deku, o sea, ya no solamente fuera, voy a golpearte ultra fuerte y tal, o voy a golpearte, o sea, con el aire y tal, o sea, le daba más estrategia a Deku y recordemos, o sea, que Deku pues siempre fue eso, o sea, un personaje estratégico, más que un peleador bruto. Entonces a mí sí me gustó, o sea, que le añadieran este factor, o sea, de los dones y tal, y que los empezara ahí, o sea, a mezclar, ahí utilizar cada uno, ver ahí combinaciones y haciendo estrategias, o sea, con estos mismos, o sea, le dio bastante juego. Y no era que los dones estuvieran ahí ultra rotos, la verdad, o sea, el de detección, si bien, o sea, usándolo bien, o sea, en combate, o sea, hay que decirlo, o sea, ese único don, o sea, en combate no es como que de mucha ayuda, o sea, si tu enemigo es ultramente superior, así que tal, o sea, le digo, el don de o sea, detección, o sea, solo sirve, o sea, si tienes otro don, o sea, de combate, o sea, que te puede ayudar a contrarrestar o al menos un don de defensa aparte. El del humo tampoco es tan, o sea, se le puede sacar jugo, pero hay que admitirlo, o sea, no es tan útil ahí o sea, en la mayoría de las circunstancias. Luego, mis favoritos, sin lugar a dudas, fueron el látigo negro, o sea, porque le digo, es el que era de más utilidad, y el de las palancas. El de las palancas, la verdad, era el cambio de marcha, o sea, para mí era ¡buah! El don de dones, la verdad. No sé, o sea, me gustan mucho esos habilidades, o sea, de velocidad, eh, o sea que no son solamente super velocidades, sino que son como que cambios ahí especiales. No sé si, si me entienden. Así que chulo, la verdad.
Y bueno, ya después de esto tuvimos My Villain Academia, o sea, uno de los también besto arcos y tal, explorando un poco pues a los villanos, que aquí es así me jode un poco, o sea, porque me hubiera gustado, o sea, porque aquí creo que pudieron haber explotado más todo esto de lo de Spinner, o sea, con Shigaraki, que es otra de las quejas que llego a tener, o sea, de la relación, o sea, de Shigaraki con Spinner, o sea, que muy bonita, la verdad, o sea, esta amistad más, o sea, más profunda, o sea, que simplemente a compañeros, o sea, no eran solamente compañeros de ideal, o sea, era una amistad, o sea, de entre dos amigos. Y me hubiera gustado, o sea, que lo hubieran explorado más la verdad. Y les digo, My Villain Academia creo que era un momento, o sea, para también explorar todo esto. También la situación, o sea, de la discriminación con respecto sí, a los que tenían dones mórficos y tal. O sea, una, o sea, era digamos, una subtrama muy interesante que les digo, o sea, que solamente vimos cómo explotó, pero no vimos, o sea, todo el desarrollo y tal. Digo, me hubiera gustado, o sea, que en arcos anteriores hubiera habido atisbos de esta discriminación a este tipo de gente, pero nunca lo terminamos llegando a ver. Ese fue mi problema un poquito, la verdad, o sea, con toda esta subtrama, o sea, que para mí, o sea, era algo coherente y algo, o sea, que debió haberse explorado, o sea, con más a detalle dentro de la obra. Pero bueno, aquí cuando nos explican, o sea, lo de Himiko, o sea, el por qué, o sea, cómo llegó a estar en la Liga de Villanos y tal, o sea, todo el trasfondo, o sea, es preciosísimo, empiezas a entender ahí un poquito pues a los villanos, el por qué son lo que son, y empiezas a querer que destruyan al mundo y tal, pero no, o sea, le terminas dando ahí algo de contexto, este ideal, o sea, de la liberación también de lo de los dones, de que a todos debemos ser libres de utilizar nuestros dones y tal, o sea, wow. Muy, muy, muy interesante la verdad y toda esta parte ahí contra el frente bueno, ¿cómo se llamaban? Los de la liberación, bueno, no me acuerdo, pero los de la liberación y tal, con los del Dufferschmidt y tal, o sea, muy bueno cuando te cuentan el pasado de Shigaraki y tal, y wow, o sea, todo es epiquísimo, la verdad, o sea, y a mí me encantó, me terminó encantando la revelación de lo del doctor, o sea, que siempre fue el siempre fue el doctor ahí de que le dijo a Deku, plotzazo, la verdad, muy, muy, muy interesante la verdad. Y luego tenemos pues la sexta temporada, o sea, creo que ya fue, o sea, cuando empieza, o sea, que también fue una de mis favoritísimas. La verdad, o sea, cuando empieza, o sea, el plan, o sea, de infiltración, o sea, de lo del Hawks que veíamos y tal, o sea, cuando empieza el ataque, todo el asunto, o sea, estuvo muy, muy chulo, la verdad, como las consecuencias, o sea, más que todo lo que termina llevando eso, la muerte de Twice, cuando, o sea, es las consecuencias, o sea, que termina teniendo este evento, o sea, de cómo pues todo termina y volviéndose caos, destrucción, viendo cómo la gente empieza pues a darle la espalda a los héroes y empieza ahí a criticarlos, como pues esto terminó siendo demasiado, o sea, para muchos, y se retiraban pues ahí de heroísmo, como Endeavor, o sea, el descubrimiento de lo de Davi, Endeavor teniendo que aceptar pues ahí sus pecados, oh Dios, muy, muy precioso, la verdad, toda la situación pues ahí con Lady Nagan, que también, aquí también es otra de las cosas y detallitos y tal, todo el asunto de Lady Nagan y todo esto del sector este de seguridad pública creo que era, o sea, de los que se ensuciaban las manos, o sea, para mantener el status quo, y tal, hubiera sido muy interesante también que hubieran explorado toda esta cuestión, la verdad, o sea, no solamente con Hawks y Lady Nagan, luego hay muchas cosas, o sea, muy interesantes en el mundo de Boku no Hero, o sea, que me hubiera gustado, o sea, que lo explayaran
un arco entero. O sea, sé que la obra se hubiera alargado más, pero, o sea, mientras pudiera contar el autor algo bueno, o sea, a mí me parecería muy interesante, o sea, ver todo el trasfondo, o sea, de lo de seguridad ahí pública, haciendo sus desmanes ahí tras bambalinas, o sea, hubiera estado muy, muy chulo. Y al final también, o sea, con todo lo de Deku siendo salvado, o sea, por sus compañeros, o sea, cuando lo ingresan ahí a la academia, o sea, cuando todos ahí están queriendo rechazar a Deku, pero luego aparece Ushako y da su discurso y tal, quien protege a los héroes y tal, wow, hermoso, y cuando en medio de todo esto, o sea, se termina dando cuenta, o sea, de lo de Himiko, es como que, wow, Dios, es que hizo el autor, o sea, hizo todo, todo lo direccionó bien, o sea, si bien les digo, pudieron haber cosas, o sea, que le faltó por explorar, o sea, lo importante lo hizo espectacular. O sea, lo hizo muy, muy bien, o sea, y tal, o sea, cómo manejó toda esta idea, o sea, sobre los villanos y tal. Que bueno, hay que hablar de eso para el final porque creo que hay un gran malentendido, o sea, por lo que he llegado a leer, hay un gran malentendido, o sea, con toda esta cuestión, o sea, acerca de lo del final, o sea, con lo del mensaje. Pero bueno, sí, muy bonito. Luego ya tenemos pues la batalla final en la séptima temporada, el inicio y tal, o sea, cómo pues se termina el descubrimiento del traidor, toda la planificación, el choque ahí entre ambos bandos, cómo pues dividen ahí todos los frentes y tal, las peleas pues más importantes, obviamente Davi contra Shoto, luego pues ahí la pelea contra Endeavor, el culmen y tal, o sea, preciosísimo, o sea, el final de la familia Todoroki es el final, o sea, que debía justamente tener o sea, esa familia y tal, o sea, es como que, wow, Dios, nada de finales felices donde, toda la familia se reúne de nuevo a acción de gracias a... No, o sea, totalmente, bueno, no tan destrozada, pero sí, o sea, fracturada la familia, Davi, Endeavor, wow, increíble su final, el final, o sea, de Oshako con Himiko, también, o sea, buah, preciosísimo, la verdad. O sea, al final, o sea, como pues intenta Oshako comprender a Himiko, o sea, viendo, o sea, como pues Oshako simplemente, o sea, pudo haber acabado con Himiko y sí, ir directamente, pues a acabar con ella y tal, pero no, o sea, intentó comprenderla, intentó pues ahí llegar a su corazón y tal, entender, o sea, quién es Himiko Toga, la verdad, y esto pues al final, o sea, termina llegando a Himiko, o sea que al final lo único que quería pues era eso, o sea, alguien que pudiera tener ese sentimiento, o sea, correspondido y tal. De así como ella quería amar y tal alguien, o sea, ver cómo pues alguien la amaba y admiraba pues ahí su sonrisa, preciosísimo, preciosísimo la verdad y tal. Y como al final la muerte de Himiko pues termina obviamente afectando a Ochako, que les digo, o sea, hay un gran malentendido también con este asunto, o sea, en el hecho de que Ochako no está llorando, o sea, por el hecho de que, me apuñaló por mi culpa y tal, o sea, les digo, es el trasfondo, o sea, que hay de todo eso. Ese es el trasfondo, o sea, es como una situación, o sea, donde tú estás muy triste y empiezas a echarte la culpa de por mi culpa se cayó, o sea, te cae el vaso y dices, por mi culpa se cayó ese vaso, soy un monstruo. Es algo parecido y tal, digo, es el trasfondo, o sea, que hay detrás, o sea, el hecho de por qué Oshako, o sea, termina cargando, o sea, con todo esto y ese dolor, o sea, de él si hubiera podido haber hecho algo, o sea, por ella, si hubiera podido pues percatarse antes de las penas, o sea, de Himiko. Es ahí donde radica pues ahí el verdadero mensaje de tal. Y me gusta, o sea, porque según lo que entiendo, según los dan a entender al final, parece ser, o sea, de que, bueno, está ayudando pues ahí a personas, o sea,
dones y tal, que me imagino, o sea, que es una de estas ideas de ayudar a gente como Himiko, o sea, que tienen dones ahí bastante peculiares, o sea, que les orienten a ver cómo los manejan. Si es algo así, o sea, wow, es que el autor lo pensó en todo, la verdad. Yo no entiendo, o sea, yo sigo sin entender, o sea, cómo pues esto puede llegar a ser odiado, la verdad, o sea, muy, muy genial, la verdad. Y luego, obviamente, o sea, tenemos pues todo el final ya con la derrota, o sea, de el All for One, o sea, por parte de Bakugo. Ya saben, o sea, no me quiero repetir mucho, o sea, con lo de Bakugo, pero ya saben mi opinión, o sea, acerca de la muerte de Bakugo y tal, o sea, que para mí sigue no era necesaria, digo, había otras formas de haber manejado, o sea, esa cuestión. Tengo que admitir, o sea, que al final sí me gustó, o sea, que fuera justamente Bakugo quien derrotara al For One, la verdad. Bueno, derrotar, entre comillas, porque luego sabemos lo que pasa después. Pero me gustó, o sea, que al final, porque les da este paralelismo, o sea, porque la idea de que al final no era, o sea, y nunca fue la idea, o sea, de que Deku pues fuera el héroe, un héroe, o sea, que pudiera resolverlo todo, o sea, como All Might, o sea, que la idea siempre fue de este compañerismo, de esta unión, de o sea, de esta situación, o sea, de que uno solo, o sea, no puede cargar con todo, sino que necesita ahí el apoyo de todos, o sea, esa idea y tal, y hacer, o sea, de que Deku y Bakugo fueran como que los, entre comillas, pilares, o sea, de esta nueva generación y tal, o sea, me gustaba, la verdad. Luego la parte, o sea, de Deku contra Shigaraki, al final teniendo pues que renunciar al One for All, o sea, para poder derrotar, o sea, el sacrificio máximo o sea, de un héroe, entregarlo todo, o sea, cuando llega ya al corazón de este, se da cuenta y luego finalmente pues logra darle esa paz a al niño dentro de Shigaraki es como que wow, muy bonito, pero que al final el mismo Shigaraki pues decidiera ahí de que bueno, sí, era lo que quería escuchar, pero tengo que seguir adelante por ellos y tal, o sea, me pareció muy, muy, muy bueno, la verdad. Luego ya al final, o sea, con el All for One tomando el cuerpo de Shigaraki y luego llegando todos porque su cuerpo se movió solo, porque estaban viendo, o sea, toda la pelea ahí rezando, wow, Dios. Momentazo épico, la verdad es que les digo, está tan bien construido, bien hilado, o sea, cómo va llegando a ese desenlace y tal, o sea, preciosísimo, la verdad, y cómo pues impulsa, o sea, el mensaje, o sea, de cómo Deku es el mejor héroe de todos, o sea, no por el hecho, o sea, de poder resolverlo todo, sino porque inspira a la gente a moverse, a hacer más. Eso es lo bonito, o sea, de Deku. Y bueno, llegando pues a todo el cierre, o sea que pues ya he mencionado, o sea, con todos los personajes y tal, muy, muy bonito la verdad, llegando pues ya al final pues a este episodio. Este episodio, o sea que me ha encantado. Llegando por el inicio, o sea, cuando vemos a este chico, o sea, que había sido eh, repudiado, o sea, por tener este don, pues muy similar digamos, al don destructivo, o sea, de Shigaraki. Y bueno, entre comillas su don y tal, o sea, donde al parecer pues, era un don ahí muy peligrosillo, muy, muy tenebrous, como, no, hay que ocultarlo de la familia, esos cabrones y tal, en lugar o sea, de buscar ayuda de, wow, Dios, o sea, tiene un don ahí curioso, o sea, vamos a ver qué hacemos. No, o sea, no, es un monstruo, ya, déjenlo. Y tal. Obviamente, o sea, esto estuvo a punto de ser el nacimiento, o sea, de algo muchísimo peor. Y me gustó la verdad, o sea, de cómo es la misma vieja. O sea, la misma vieja, o sea, que no ayudó a Shigaraki en su momento y tal, o sea, por el temor y el hecho de, ya un héroe lo ayudará, o sea, que no dejara eso de lado y tal, y haya cerrado el círculo, porque les digo, me imaginé, o sea, que iban a ser
un paralelismo, o sea, en el hecho, o sea, de que iba a estar surgiendo otro Shigaraki de niño y tal, y que iba a haber alguien, o sea, que le iba a terminar ayudando, o sea, de, de niño, pero no me esperaba, o sea, que usaran a la misma vieja, o sea, viendo cambiado, o sea, gracias a toda esta cuestión, guau. De saber, o sea, de que ella pudo haber evitado todo esto. La verdad, en su momento, o sea, si ese niño era Shigaraki, uff, infarto le da a la pobre señora. Y tal. Muy, muy, muy bonito, la verdad, ahí el desenlace, o sea, el mensaje ese que termina dando y tal, o sea, y como también están hablando justamente de eso, de que pues todo comienza, o sea, desde abajo y tal, porque es algo que también, o sea, terminamos viéndose actualmente en la sociedad, o sea, de que le echamos mucha responsabilidad a todos los trabajadores y tal, especialmente voy a hablar desde mi campo de experticia, entre comillas, o sea, como médico, y tal, o sea, nos achacan ahí muchas responsabilidades de que, ah, no, tú eres el doctor, o sea, tú tienes que saber cómo resolver todo el problema, pero luego ves a esta persona, o sea, que no se cuida y tal, o sea, diabético, hipertenso, ahí con problemas en los riñones, tomador, ahí con hígado graso y tal, que le has explicado, tómese sus medicamentos y tal, o sea, hay que tener ahí un control y tal, tiene que seguir esta dieta y tal, y luego, no, ¿cuánto lleva sin tomarse sus medicamentos? Ah, es que como no me sentía mal, los dejé de tomar hace un año. Y tal, luego, oiga, y el... O sea, pero su hígado, o sea, no puede tomar alcohol. Pero es que así la comida no pasa, sino... Y todas esas cuestiones de todo inicia. O sea, desde uno. Sé que es un paralelismo muy raro el que hago, pero más o menos quiero que entiendan ahí la idea, o sea, de que aquí igual, o sea, muchos echan la responsabilidad, o sea, de que el héroe tiene que resolver los problemas de todo, pero tampoco se trata de eso, o sea, uno puede también ahí manejar ahí los asuntos y como dice Hawks, o sea, la mayoría de los casos, o sea, pueden ser salvados. O sea, o sea, por personas ahí comunes, simplemente pues extendiendo esa mano en el momento propicio, o sea, no les estamos pidiendo ahí a la gente, o sea, de que se avalancha ahí yendo, ahí vamos a pelear contra villanos y tal, o vamos a meternos al incendio a rescatar. No, o sea, pero sí pedimos ahí de que, bueno, tengan cuidado en no dejar cosas encendidas. Y tal y cual, o cuidar su... O si ven ahí a alguien, o sea, que necesita ayuda, o sea, extender ahí una mano y decir, oigan, esta persona necesita ayuda y no dejarlo ahí de que, ah, ya vendrá alguien a ayudar. ¿Sí entienden? Sí, sí entienden ahí la cuestión, así que muy bien, me ha gustado pues ese final. Al final, pues ahí la graduación también pues de nuestros queridos muchachos, bastante bonito, la verdad, viendo a las nuevas generaciones pues ir soñando, o sea, con el futuro y tal de lo que pues van a querer hacer y viendo, o sea, como pues grandes personalidades, o sea, que hemos conocido a lo largo de la historia, o sea, han llegado pues a tener ahí su futurillo, la verdad en este ámbito, así que muy muy bien la verdad. Y esta idea, o sea, del nuevo tipo, o sea, del tipo cabeza de honguito, o sea, que tiene el don, creo que era hacer platos, o sea, con su cabello o algo así. No entendí muy bien, o sea, cuestionándose si podría llegar a ser un héroe. Y tal, y bueno, viendo a Deku, o sea, cómo pues se ha convertido en profesor, o sea, le pega tan bien la verdad Deku hacerse profesor, es como que, qué mejor manera, o sea, o sea, seguir su camino, o sea, después de haber perdido, o sea, sus dones y tal, o sea, que ser profesor, la verdad, o sea, de poder impartir esta sabiduría superheroica a las nuevas generaciones.
aparte pues implementar el verdadero pues ahí valor y significado pues de heroísmo. La verdad, muy muy bonito, pero obviamente pues le iba a quedar ahí el, el picor de, bueno, ya probó ser un héroe antes y es como que, wow, Dios, qué genial sería ponerme ahí mi capita y ir a patearle el trasero a algunos. Bueno, no, no, sí, pero bueno, ya me entienden y tal. Y viendo, o sea, cuando se encuentra, o sea, con este otro niño y tal, o sea, que también está a punto pues de ayudar al otro niño y tal y decirle, o sea, de que tú también, o sea, muy al estilo de Deku, la verdad, y tal, luego tú también puedes ser un héroe. Y viendo las estatuas, o sea, de todos los, o sea, de los ahí, no solamente, o sea, de los héroes y tal, sino de, justamente, o sea, de la gente ahí que estuvo, o sea, wow, inspirador, la verdad. Aunque, como bien dicen, ya no se necesitan tanto los héroes, o sea, porque pues ya es una... O sea, crimen siempre va a haber, o sea, es inevitable, o sea, siempre va a haber gente mala y siempre va a haber cosas, o sea, que pues pueden llegar a salirse ahí un poquito de control, pero, o sea, ya no es, o sea, tan grave, o sea, como pues lo terminaba pues siendo antes, donde veíamos ahí a tiburones gigantes ahí pelear y era un tiburón, ya no me acuerdo. Pero sí, muy bueno la verdad. Y tal, Deku inspirando a las nuevas generaciones, muy bonito. Y al final, o sea, cuando le entregan su traje ahí al puro, o sea, como la de All Might y tal en su momento, o sea, para que pueda continuar siendo héroe, es como que muy, muy bonito. La verdad es que todos han tenido un desenlace bonito, o sea, me ha encantado un montón, o sea, como así. Y es curioso, o sea, porque me siento satisfecho, me siento muy satisfecho, o sea, con él. Hay cosillas, o sea, me hubiera gustado ver el romance, o sea, entre Ochako y Deku, pero entiendo que esto es un shonen y el romance pues no era parte integral o sea, de la historia, o sea, pero sí hubiera sido bonito. La verdad, veré al menos, o sea, que si hubieran hecho pareja o si hubieran casado, no sé, hubiera sido ahí un momento bastante chulo, la verdad, pero digo, en general, o sea, para lo que es My Hero Academia, o sea, que es un shonen de superhéroes y tal, o sea, ha sido un cierre muy, muy bonito. El crecimiento de Deku y tal. Muchos han tenido, o sea, quejas de Deku, o sea, de lo típico, o sea, llorón, o sea, ya cualquier personaje, o sea, que llore, o llore, o sea, porque pues es sentimental y tal, ya lo consideran ahí de que es un llorica, se la pasa llorando y tal. O sea, perdónalo por tener sentimientos y ser más emocional, o sea, que tú, señor pecho frío. La verdad, o sea, no todos no tenemos sentimientos, o sea, como tú, cabrón. Es que en serio me enoja. O sea, que siempre, o sea, y no solamente con Deku, le digo, con todo personaje, o sea, que llore ahí un mínimo ya es un llorón, puto. Y tal, y es como que, wow, Dios, o sea, esta persona, este llorón, como lo llames, es mejor persona que tú. Tal vez por eso, o sea, tal vez por eso se determina, o sea, el darse cuenta, o sea, de que un personaje de ficción es mejor que ellos en su vida. Tal vez eso es lo que les pesa, la verdad. Pero Deku, o sea, ha sido un buen, o sea, para mí ha sido, o sea, si bien tal vez no sea así como que el protagonista, así como que, wow, Dios es mi mejor protagonista del universo, pero ha sido un buen protagonista, o sea, para su obra y tal, o sea, su crecimiento de, o sea, como héroe y cómo pues va dándose cuenta, o sea, de lo que realmente pues significa ser un héroe, los sacrificios y el camino, o sea, duro, o sea, que termina dándose cuenta y tal, o sea, es muy, muy buena. Y como pues al final sigue fiel a sus convicciones, o sea, de su ideal, o sea, como héroe y tal. Y hay que entender eso, o sea, que Deku no somos nosotros, él tiene una manera muy diferente, o sea, de ver, mientras todo el mundo, o sea, como ya lo mencioné, hubiera matado a Shigaraki, o sea, sin importarle un bledo, o sea, de lo que hay detrás, o sea, Deku tomó ese paso más allá, o sea, por ser lo que un héroe
tal, o sea, hay que decirlo, o sea, la mayoría de nosotros seríamos antihéroes, más, más que héroes, realmente. Y yo lo admito, o sea, yo la verdad, o sea, yo no podría tener el corazón de Deku como tal, o sea, porque sí sería más de el antiheroísmo. Porque yo sí soy consciente, o sea, de que una persona, o sea, puede llegar a ser una amenaza y pues sí, soy de los que no. Obviamente, o sea, si es una persona, o sea, que se puede ayudar y que no ha hecho nada malo, pues obviamente se ofrece ayuda, pero por ejemplo en el caso de Shigaraki pues ya era un caso totalmente perdido, era una situación donde había que ponerlo a dormir y tal. Así que, o sea, le digo, muy bien, le digo también Todoroki, el crecimiento pues de este logrando pues quitarse esa sombra, o sea, de lo de su familia y tal, y logrando pues forjar su propio camino. Bakugo también logrando darse cuenta, o sea, de que pues en este camino no está solo y que tiene, o sea, que aprender, o sea, apoyarse pues en los demás y tal. Así que bastante, y bueno, que su camino también no es solamente forjado, o sea, por él mismo y tal. Así que muy bonito. La verdad, Ochako también, pues su crecimiento, empezando, o sea, por alguien, o sea, que quería ayudar a sus padres financieramente, recordando, o sea, el hecho de que pues se hizo también heroína por el hecho de que le gustaba ver las sonrisas, o sea, no solamente, o sea, de la gente, sino de los mismísimos héroes y tal, o sea, muy muy bonito la verdad ahí todo el crecimiento pues de los personajitos y tal. Luego, obviamente, luego hay detallitos, todo el asunto de All Might. La verdad es que al final entendí qué es lo que quería hacer con el personaje, el autor y tal. Lo respeto. Yo lo hubiera matado. La verdad, o sea, yo como autor, o sea, una vez, o sea, que el personaje cumplía su objetivo, su propósito, o sea, como personaje, o sea, sería como que, bueno, finiquit y tal. O sea, pero me gustó, o sea, como pues al final el autor, o sea, logró explotar, o sea, todo lo que podía explotar de All Might. Y eso me gustó, la verdad. O sea, es una putada, o sea, que o sea, queda con vida y tal, y cual. Es bonito, la verdad, o sea, que mentor y alumno, o sea, se pueden seguir ahí relacionando y tal, pero no sé, cómo les digo, o sea, está como que, o sea, yo lo hubiera matado, pero respeto que el autor no lo hubiera hecho y tal. También se podría hablar, o sea, acerca de la falta un poquito de muertes importantes en la obra, la verdad, que sí hubo muertes, o sea, no nos vamos a hacer los ciegos, pero hay que decirlo, o sea, de que faltaron, o sea, muertes importantes ahí y tal, no sé, o sea, yo hubiera matado al bestianisto, al hombre tronco, no sé. Luego también me gusta, o sea, que Endeavor hubiera acabado con vida, o sea, para pues pagar en vida, o sea, los pecados, o sea, que terminó cometiendo, así que digo, me parece también hay un acierto, pero no sé, digo, o sea, cuando te lo pones a pensar, sí hubo falta, o sea, en una guerra, o sea, básicamente hay campal, o sea, muertes de personajes, pero cuando te lo pones a pensar, o sea, ¿quién hubiera podido morir importante? O sea, que pudiera haber afectado ahí a la trama y tal. O sea, realmente es complicado, o sea, porque realmente, o sea, si por ejemplo mataban al de la cola, al del azúcar, no, no hubiera importado mucho, la verdad, y aparte pues hubiera sido, o sea, se hubiera notado, o sea, que solo sería matar por matar. Así que es cuando hizo peso el hecho de, bueno, o sea, pues o sea, ¿quién matas? ¿A quién? Si te hubiera quedado lo que pasó con Naruto, con lo de Neji. Hubieras quedado así como que, bueno, y tal. Así que le digo, ahí es donde pues sí le termino ahí sopesando al autor y diciéndole, bueno, tienes razón. Como que no hay mucho que hacer en esa cuestión, la verdad. Pero
En fin, aparte es un shonen y hay que tomar en cuenta muchas veces en la temática, no es un The Boys, no es un Watchmen, donde, o sea, la idea es mostrarte esa de manera más cruda o más oscura, o sea, la situación ahí de superhéroes, no, no estamos en ese tipo de obras y tal, que pudiera haber tenido atisbos un poquito más de pegado a eso, sí, no lo voy a negar, o sea, pero tampoco, o sea, le digo, esperaba ahí, o sea, que tuviera esa crudeza y tal. Y no por eso, o sea, considero a Boku no Hero, o sea, que sea una mala obra de superhéroes, simplemente, o sea, porque no apega a esos gustos, o sea, de tal. De hecho, todo lo contrario, o sea, lo considero bueno, o sea, precisamente, o sea, porque sigue ahí, se mantiene en su propio camino dentro del shonen, de ser un poquito más positivo en ese cuestionamiento y tal. O sea, por eso para mí, o sea, me parece un final bastante satisfactorio porque es justo lo que terminaba esperando de esta obra. Un cierre, pues ahí positivo, o sea, dentro del todo y con un futuro, pues ahí mostrándonos hacia adelante. Eh, Luego el desarrollo de los villanos y tal, el mensaje, o sea, con respecto pues ahí de los villanos, o sea, que estuve leyendo para ahí, hay un malentendido muy grande acerca del hecho, o sea, de pensar, o sea, que el autor intenta justificar a los villanos, intenta hacer, o sea, de que intente ahí de que, ah, no, pobrecitos villanos, no ven que sufrieron, masacraron a todos, pero no ven que no, no, esa no es la idea, o sea, los que han podido analizar un poquito de la obra, es más, ni siquiera hay que analizarla, o sea, te lo deja muy en claro, o sea, de que no va por ahí. No se trata, o sea, de victimizar ni martirizar a los villanos, sino entender, o sea, qué es lo que justamente, o sea, los lleva a convertirse en villanos y tal. Obviamente, o sea, detenerlos y hacer que pues paguen ahí por sus crímenes y con la experiencia, o sea, de conocer, o sea, o sea, las motivaciones de estos mismos o lo que los llevó a convertirse en esos mismos, de esta manera evitar, o sea, que en un futuro, o sea, se llegue a terminar siguiendo, o sea, con este ciclo, que es justamente lo que terminamos viendo, digo, aquí al final y que te dejan bastante en claro. Y eso es lo que parece ser que la gente no está entendiendo muy bien, la verdad. Y todo el hecho, o sea, otra cosa que leí es el asunto, o sea, con respecto a Deku, que no entendí muy exactamente, o sea, cuál es su queja, o sea, la verdad, o sea, el final de Deku está muy bien y tal. O sea, al final se convirtió en el mejor héroe y de todos los tiempos. Y más que nada, o sea, el hecho, o sea, de cómo pues todo su generación se terminó convirtiendo en los mejores héroes de todos los tiempos. Porque en definitiva, o sea, terminaron logrando hacer algo que va mucho más allá, o sea, de lo que terminaron haciendo. O sea, los héroes anteriormente. O sea, por eso, pues ahí el mensaje, el hecho de que se quedara sin poderes es algo como que, o sea, lo veía venir, la verdad, o sea, que en algún punto, o sea, así como el poder se le fue otorgado, o sea, lo terminara perdiendo y tal. No necesariamente, o sea, Deku debió haber terminado siendo ahí o sea, con el One for All ahí, ja, soy el más chingón y tal, no. O sea, la obra no se trata justamente de eso, y es lo que creo que no entiende la gente, no se trataba justamente pues de esa cuestión como les digo, y aparte ahora, o sea, con este nuevo traje y tal, ahora Deku puede seguir ahí su camino y seguir pues ahí su carrera pues de héroe, que les digo, o sea, me parece muy precioso, o sea, porque les digo, o sea, le da, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, ese cierre bonito, o sea, de Deku haber perdido, o sea, haberlo sacrificado todo, o sea, para salvar o sea, al mundo y tal, pero luego
o sea, recibir una oportunidad, o sea, de continuar pues siendo héroes. Como que o sea, para mí me parece muy poético y bonito. La verdad, o sea, no entiendo ahí cuáles son las quejas reales, o sea, ahí de la gente del todo. O sea, me precioso. O sea, preciosísimo la verdad al final. O sea que, pues sí, definitivamente pues fue su academia de héroes. Así que muy precioso, la verdad, digo, me ha gustado toda esta travesía, pues al final ha sido muy emotivo. Es un final, les digo, muy satisfactorio y es raro, o sea, porque yo lo he mencionado antes, es muy difícil. O sea, que un anime largo o sea, con su final me genere satisfacción. Generalmente los finales, o sea, suelen ser, o sea, de historias muy largas, o sea, suelen ser poco satisfactorios. Por ejemplo, o sea, Naruto también, o sea, digo, o sea, es como que hay algo, o sea, que me faltó ahí con Bleach, ni hablar. Esperemos a ver qué pasa con el anime ahora, pero ni hablar. Katekyo Hitman en su momento. Shaman King diría que tiene un final satisfactorio, pero lo único que no me satisface es un poquito el trayecto, la verdad, ahí en Shaman King. Soul Eater también es como que me faltó algo. Eh, bueno, todavía no he terminado de ver Fire Force porque, bueno, apenas va a venir el final. ¿Qué otra obra de shonen hemos llegado a ver? Hay cosillas ahí, o sea, que generalmente digo, obras largas, o sea, tienen ese problema, o sea, de no ser satisfactorias en su cierre del todo. Así que, o sea, que Boku no Hero, o sea, al menos para mí haya tenido esta satisfacción que yo diga, ¡buah! Es el final. Y tal, o sea, me parece sorprendente. Es algo similar a lo de Shingeki y tal. Y bueno, hablando, esto me confirma nuevamente, o sea, que no debo creer en las críticas, o sea, de la gente. O sea, porque la gente es muy estúpida. De verdad, lo he comprobado. O sea, la gente, o sea, le gusta quejarse, le gusta criticar, le gusta ahí agarrarse de cualquier cosa, o sea, para basurear cualquier cosa. Y ya terminan llamando, o sea, ya cualquier final, o sea, un mínimo de que Deku no se dejó el cabello largo, o Deku se rapó, Deku no tal, o sea, ya es un pésimo final y un final basura, o sea, porque no, es que yo quería que Deku se garchara a todas. O sea, bro, o sea, no, la historia no iba de eso y tal. O sea, yo no comprendo la verdad a la gente. O sea, a mí me ha parecido un muy buen final. Tal, al igual que pasó con lo de Shingeki, o sea, es un buen final y tal. De hecho, diría, o sea, que el de Boku no Hero sí me ha gustado un poquito más, o sea, porque les digo, ha sido un cierre más satisfactorio. Le digo, en Shingeki la situación, o sea, es el final, o sea, que debía llegar a tener. Y o sea, si bien faltaron cosillas, o sea, es el final, o sea, que debía tener. Y aquí en Boku no Hero es como que cierra el círculo, o sea, lo que lo hace sentir más satisfactorio. Aunque el Shingeki también cierra un poquito el círculo, la verdad. Es que es complicado. Es que le digo, los dos me gustan mucho. La verdad, o sea, la idea final, o sea, que ha llegado a tener la obra. Pero bueno, ya, al final, muy buen final. Como digo, dentro de todito. Ahora, ya viendo hablar, o sea, de todo lo que me ha parecido pues ahí Boku no Hero y cómo pues fue ahí un poquito de mi experiencia a lo largo pues de esta travesía, es momento pues de hablar un poquito pues de la banda sonora, la animación. O sea, la animación ha estado bastante bien y tal, bastante épica. Justamente ya para estas temporadas finales ha estado muy potente la verdad, así que bastante bien. Le falta mucha acción, esa es una de las cosas que digo, o sea, que las peleas, o sea, sí les falta mucha más coreografía.
la verdad ahí de choques y tal, pero ha estado bastante bien pues dentro de lo que cabe. La banda sonora es espectacular, o sea, es muy, creo que tiene una de mis bandas sonoras, o sea, favoritas. La verdad es tan bonita, tan preciosa. La verdad, o sea, las bandas sonoras de cada momento, o sea, la de o sea, la de la familia Todoroki, el Lost, o sea, que tiene, o sea, buah, precioso. El de Himiko, es el de la batalla final de Himiko, o sea, contra Ochako. El Say Run, creo que se llamaba. El Mike Yu, el Lag of Hope. Buah, todos temazos, la verdad, todos tremendos temazoides. La verdad, y muy buena ahí posicionados en el momento pues propicio, o sea, para tal. Así que bastante bien. Ahora, hablando de el opening y el ending pues de esta última temporada, mientras más lo escucho, más me termina llegando al cocorito. La encaja muy bien, o sea, porque el opening final, o sea, no tenía que ser explosivo, no tenía que ser ahí pomposo, ahí de superacción y tal. No, tenía que ser emotivo. Y lo logra, o sea, hacer bastante bien, reflejando esa melancolía y esa situación, o sea, de llegamos aquí. O sea, el día llegó, cabrones. O sea, finalmente. Y tal, esa sensación del día llegó, o sea, está muy bien transmitida en el opening scene. La verdad. Así que al final luego la secuencia de imágenes, o sea, también espectacular, o sea, todos los elementos ya finales, o sea que se presentan, pues está bastante bien, ese símbolo pues ahí de esperanza y tal, momentazo, o sea, Deku y Tenko acercándose y tal, guau, guau, precioso. Así que al opening le terminaré dejando sus 4 estrellas y media de 5. Y ahora, hablando del ending, también muy bonito el ending, la verdad, o sea, con la canastita de pollo, la verdad. Viendo, o sea, como pues es un resumen básicamente pues de el camino de Deku, o sea, preciosísimo, muy bueno y si te logras a transmitir pues ese sentimiento, o sea, de camino, de travesía, bastante bien la verdad. Sigue sin ser, o sea, de mis endings favoritos, la verdad, o sea, pero sí tengo que reconocer, o sea, que ya escuchándolo más, o sea, pega bastante bien, o sea, con un desenlace, o sea, de las cosas. Así que pues al final le dejaré sus 4 estrellas de 5. Y ahora, calificación final pues a este anime en general. Como digo, si bien ahí hubo pues pequeños detallitos y cositas, o sea, que me hubiera gustado, o sea, que se explayaran la verdad. Otras cositas, o sea, que siento, o sea, que pudieron... No, la verdad es que me gusta, o sea, cómo se llegaron a plantear, la verdad. Le digo, lo único es expandir algunos detalles, la verdad, algunos detalles, o sea, con respecto pues a ciertas situaciones y acerca pues de los combates, o sea, per se serían mis dos quejitas, la verdad, pues para el final, la verdad. Y bueno, creo que con esto, o sea, le terminaría dejando, o sea, la verdad es que sí es un anime, o sea, de 4 estrellas y media, la verdad, digo, simplemente quitándole ese medio, o sea, por esos detallitos, pero en opinión particular y viendo, o sea, cómo cierra todo, le daría un 5. La verdad, o sea, para mí ha sido una muy buena obra, o sea, de principio a fin, de hecho, o sea, es triste, o sea, porque si esto hubiera salido en otra época, o sea, en la época, o sea, de Naruto, de One Piece, de Bleach y tal, o sea, si hubiera salido mucho antes y tal, o sea, lo tengo muy claro, o sea, que se hubiera convertido, o sea, en el anime más, o sea, hubiera tenido el mismo respeto, o sea, que se le tiene a esos animes actualmente y tal, que a pesar de que también, o sea, hay que reconocerlo, o sea, a mí me encanta Naruto, me encanta Bleach, me encanta One Piece, pero hay que reconocer, o sea, que tienen
sus cosillas, la verdad, o sea, no son shonens perfectos y tal. Eh, Al igual, o sea, que Boku no Hero no lo considero ahí un shonen perfecto y tal. Sí lo considero, o sea, un shonen pues bastante merecedor, o sea, de estar ahí entre los grandes. Ha cimentado muy bien ahí su historia de principio a fin, sin tropezar, al menos en mi opinión, en ningún momento, manteniendo pues esa idea, o sea, que ha tenido pues desde el principio y dándole pues muy buen, excelente cierre. Así que sí, o sea, para mí sí tendría las 5 estrellas de 5, la verdad. O sea, yo le voy a dar 5 estrellas de 5, pero sí admito, o sea, que probablemente el anime pues sea más de 4 estrellas y media y tal. Y bueno, creo que solamente leí por ahí que iban a sacar algo más de Boku no Hero, como una especie de OVA o especial, no sé, la verdad, la verdad es que no vi mucho, o sea, pero iban a sacar algo por ahí, así que tengo ganas de ver a ver qué es lo que se trata, a ver que mostrándonos ya un poquito de Deku siendo héroe nuevamente, estaría chulo, no sé qué nos va a mostrar, pero tengo interés. Y bueno, también nos termina quedando Vigilantes, o sea que muchos dicen, o sea, que es mejor, o sea, que Boku no Hero original, pero yo lo siento, al menos la primera temporada, ni de broma. La verdad, ni de broma. Termina siendo mejor. Y bueno, si la comparamos con la primera temporada de Boku no Hero, diría que están a la par. O sea, tampoco creo que termine tal. Digo, es que digo, la primera temporada de Boku no Hero tiene momentazos muy potentes y realmente Vigilantes creo que solo tiene como dos momentos únicos y ya. Y son básicamente un refrito, o sea, de lo ya visto, o sea, en la obra original. Pero bueno, así que bueno, ya a ver qué espera, qué pasará pues con esta franquicita. Y bueno, recordemos, o sea, que nosotros también podemos ser héroes. Ya con esto, creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten qué les pareció pues este capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Plus Ultra.